estaba en la oscuridad. Yo era vagabundo sin hogar, días que el camino no podía ver, pues estaba yo sin su luz. La gloria buscaba sin cesar, la belleza falsa del lugar. Tan sucia estaba ya mi vida, mucho tiempo yo me pasé sin ver. Como hierba hoy el mundo morirá, igual la pequeña flor que se marchitará. El mundo se mueve y todo perece, mas nada quedará al final. Siempre agradecida me sentí, sin pensarlo mucho le seguí. Este mundo no es más que niebla, pero pude ver cuando vi su luz. Tu palabra, Dios, nunca cambiará. Tu amor, Señor, siempre allí estará. Aunque perezca todo el mundo, tu palabra, Dios, quedará. Cada día puedes ver como nuestro mundo cae, pero el amor de Dios no nos dejará jamás. No se altera, no se altera, no varía, que el amor del Señor llegó primero a mí. Era tu gran cruz la que me enseñó, era tu gran cruz la que me hizo ver todo lo oculto. Yo no sabía, tu palabra, Dios, quedará. Tu gran cruz me enseñó, tu gran cruz la que me hizo ver su amor. La cruz, tu palabra, Dios, quedará. Todo lo oculto yo no sabía, tu palabra, Dios, quedará. Tu palabra, Dios, quedará. Buenas noches. Ya.
Vamos a saludar, hermanos, a nosotros. Todos están bien, ¿no? Que poco frío está bien. Que mejor, ¿no? Está tan fuerte el frío, pastor. Sí. Okay. ¿O no? O yo nomás me equivoco. Ya, gracias. Ya vamos a empezar. Ya, con oración, vamos a orar. Santo Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia, con tu gran salvación a tu iglesia. Señor, gracias. Nosotros queremos aprender tu santa voluntad, tu palabra, la Biblia. Señor, estando con nosotros, guíanos por favor. Tú quieres que todos los hombres sean salvos, porque tú creaste a los hombres a tu imagen. Por eso tú amas a los hombres, estimas los hombres más que todas las cosas. Señor, aquí almas preciosas delante de ti, esperando tu palabra, tu gran gracia. Señor, bendícenos por favor. Ábrenos ojos de entendimientos para que comprendamos tu palabra correctamente, tu santa voluntad también. Porque por pecado somos ciegos espiritualmente. Sin tu ayuda, sin guía del Espíritu Santo, no podríamos comprender tu palabra. Señor, danos corazón abierto, corazón humilde, para que comprendamos y aceptamos tu palabra verdadera. Guíanos, por favor. Tú busca un alma que te buscan con todo corazón. Señor, aquí almas preciosas. Señor, bendícenos, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Isaías, capítulo 46. Isaías. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10. 9 y 10. Isaías, capítulo 46. Yo les leo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ya, hasta aquí. Como yo expliqué ayer, con 4 propuestos nosotros hacemos seminario bíblico. Primero, Dios, que es creador, Él realmente existe. Si si Dios existe, podemos conocer a Dios, su existencia. ¿Cómo podemos? Eres espíritu, más mayor que el universo. Ninguna persona ha visto a Dios con sus propios ojos. Entonces, ¿cómo podemos conocer que Dios existe o no? Ya, esto es. Pero la Biblia nos enseña, Dios nos ha dado muchas pruebas indubitables. Entonces, aprendiendo palabra de Dios, si nosotros podríamos conocer claramente si Dios existe o no. Yo quiero explicar estos. Segundo,
¿qué es el propósito de nuestra vida? Desde antigüedad, no solo filósofos, todo el mundo quiere saber el propósito de su vida, el valor de su vida. ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo? Así, trabajando, sufriendo, al final nosotros, dejando todas las cosas con la mano vacía, tenemos que volver a la polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es el valor de mi vida, propósito de mi vida? Si Dios no existe, ninguna persona puede darnos la respuesta exacta. Ni filósofo, tampoco religioso. Solo Creador puede darnos estos. Si no existiese Dios, yo quiero recomendar a ustedes o doy consejo para ustedes, vivan como quieran. No vivan soportando, trabajando, sufriendo su vida, solo viviendo unos años. Cuando muera, todo vuelva a la nada. Hemos aquí venido a este mundo por casualidad. En la casualidad no hay propósito. Entonces, si no existe Dios, por favor, vivan como quieran. No pensando otra persona. ¿Quién podría decir eso como... Eso es la ley absoluta o criterio absoluto o algún valor. ¿Quién puede decir así? Ninguno puede decir así. Solo Dios, Creador, existe. Él puede decir estos. En este mundo hay muchos exitosos, ricos, tienen fama, dinero, pero ¿por qué cuando mueren dicen todo la vida? ¿Qué? Vacía. Como ayer yo expliqué poco, Alejandro Magno, rey grande, ¿no? Él también, aunque conquistó 3 continentes, él con la mano vacía volvió a la polvo de la tierra. Todo el mundo igual. En la historia, millones de personas vivían. ¿Dónde están todos? Nosotros caminamos, trabajando sobre sus cadáveres. Esa es la vida, ¿no? Entonces, si Dios existe, ¿por qué Dios nos envía en este mundo? También, ¿por qué en este mundo hay dolores, enfermedades, sufrimientos, pobrezas, catástrofe? También la muerte. ¿Por qué los hombres deben morir? ¿Qué es propuesto mi vida? ¿De dónde yo vine a dónde voy? Nosotros queremos preguntar a Dios, como en la Biblia, Job, o Jeremías, muchos profetas preguntaron estos, han obtenido respuesta. Solo Creador puede responder estos. Ayer yo expliqué poco para ustedes. Dios después crea todas las cosas. Sexto día, al final del sexto día, crea a los hombres a su imagen, imagen de Dios. Porque entre todas las criaturas solo crea a los hombres a su imagen, porque el propósito de creación está en nosotros. Aunque desde este punto de vista los hombres, nosotros, solo insignificantes, hombres pequeños, nada más, pero ante Dios somos valiosos más que universo, porque somos semejanza de Dios, por eso estamos aquí. Aunque en este mundo hay dolor, sufrimiento, ¿por qué? Dios a través de dolores quiere enseñarnos qué es pecado, resultado de pecado. A través de dolor, dificultades, Dios quiere que los hombres hayan vuelto a Dios para que recibir toda su bendición. Dios se ha preparado para nosotros la eternidad. Pues ayer yo expliqué para ustedes cómo nuestra vida, 9 meses en la vientre de madre, eso un tiempo de preparación para 70 o 80 años de este mundo, ¿no? Si no existe este mundo, 70 años, ¿para qué 9 meses debemos estar en vientre de madre? Igual que esto, nuestros 70, 80 años en este mundo, el tiempo de preparación para
eternidad. Antes de morir, cuando vivimos en este mundo, cada uno hay que decidir. Cada uno hay que recibir salvación conociendo a Dios. Hay que recibir toda su bendición. Escuchando su palabra, aceptando su palabra, hay que rechazar mentira del diablo. Cada uno. Por Dios nos ha llamado en este sitio para darnos su palabra. El propósito de nuestra vida tenemos que encontrar. Si solo Dios puede darnos. Tercero, ¿qué es la Biblia? Solo un libro religioso. En este mundo hay millones de religiones. Todo tiene su libro, pero toda la religión enseña que solo moralidad, ética, filosofía. Hay que vivir así, debe hacer estos, no hagan estos, solo enseña estos. Pero ningún libro como la Biblia puede enseñar desde el principio de historia de humanidad, historia pasada, desde el principio hasta final de historia de humanidad. También desde la Tierra hasta el universo. Por eso ayer yo expliqué poco, en la Biblia explicado los números de estrella, galaxia, agujero negro, la forma de la Tierra, su rotación, translación. Hoy en día, ya ciencia avanzada, por eso hoy en día los hombres conocen muchísimo conocimiento, porque hace 3000 años está escrito así. El Creador sabe, conoce estos, ¿no? También de la Biblia. Hoy vamos a aprender poco históricamente. Había profetizado de muchísimas cosas, de los individuos, personas, su vida antes de nacer de Cristo Jesús. Juan el Bautista, Alejandro Magno, Ciro, mucha gente ya ha profetizado. También muchas ciudades, su historia, muchos países, también hasta historia del mundo. Por eso cuando aprendemos la Biblia, aunque nosotros no podemos ver con nuestros ojos a Dios, pero podemos percibir a Dios. Dios existe, podemos saber. Porque ninguna persona puede escribir como este libro, como la Biblia, ¿no? Y, último, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe verdadera? ¿Qué es la salvación verdadera? Muchos creyentes están confundidos este tema. Por ejemplo, aquí, España, país cristianismo, ya, históricamente. Ya, ahora muchos no conocen a Dios, pero históricamente. Dicen, soy creyente, porque han crecido ambiente de cristianismo. Toda fiesta, cultura, ya tiene relación con cristianismo. Entonces, ¿es creyente la Biblia? No ustedes. ¿Qué dice palabra de Dios? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es hijo de Dios verdaderos? Cuando yo fui a Ecuador para predicar, antes de predicar una iglesia, 1000 personas se reunieron. Un cantante salió y cantó, me salvó, ese canto. Yo comiendo con él, le pregunté, ¿usted ha recibido salvación? Sí, pastor, soy salvo. Por eso yo le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo ha recibido salvación? Pastor, yo fui bautizado el día tal. Ese día yo recibí salvación. Por eso yo buscando 1 Pedro capítulo 3, palabra de Dios dice, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Después de tener la fe, puede bautizarse. Toda la palabra de Dios dice así, ¿no? Otros, yo creo en Dios, por eso yo voy a iglesia. A veces servir en la iglesia algo, por eso soy creyente. Así, Santiago capítulo 2, Nuevo Testamento, explicado, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los diablos también creen y tiemblan. Diablos también creen en existencia de Dios, porque antes eran ángeles. Entonces, ¿diablo irá al cielo? No. Sí, los creyentes creen en existencia de Dios, cada uno según su manera, ya lo sé. Pero ¿por qué judíos, desde el nacimiento siendo pueblo de Dios,
al día octavo fueron circuncidados, guardan el día de reposo toda su vida, dieron ofrenda, diezmo, pero al final fueron rechazados. No conocían a Dios, no creyeron en Dios. Sí creyeron, pero no conocieron voluntad de Dios, según sus maneras, según su solo tradición, no según palabra de Dios. Por eso creen en Dios muy bien ustedes, pero hay que creer según palabra de Dios. Eso es importante. ¿Se entiende mi palabra? Muchas gracias. Por eso desde hoy, vamos a aprender la Biblia históricamente. Porque la Biblia, como ayer yo expliqué para ustedes, ¿qué es la Biblia? Ya podemos resumir de dos maneras. Primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la historia de humanidad que Dios ve de antemano. Desde el principio, por ejemplo, Génesis capítulo 1, primer libro, primer capítulo, primer versículo, explicado así, empezado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con inicio de universo, historia, tiempo, empezar la Biblia. ¿Cómo creó Dios? Universo, la tierra. ¿Dónde empezó la historia de la humanidad? ¿Qué civilización? ¿Qué los países existieron? Sale la Biblia, sus nombres, historia. No solo historia pasada, hasta historia futura, fin. Por eso, el fin. Ayer hemos buscado un versículo, capítulo 21 de Apocalipsis, último libro, termina la Biblia. Yo vi, apóstol Juan, dijo, yo vi, nuevo cielo, nueva tierra. Porque primero cielo, primera tierra, ya pasaron. El mar ya no existe más. Así termina la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Historia de humanidad, que Dios ve antemano. Nosotros no sabemos historia pasada, muy ya, ¿cómo se dice? Anticuado, no sé, que hay muy lejos, ¿no? Antiguo, ya. Tampoco podemos conocer historia futura. ¿Alguien sabe mañana qué llevaría ropa, traje, qué tipo de... ¿Alguien sabe mañana cuando yo predicar? Nadie sabe, ¿no? Usted me dice, pastor, el mismo traje, entonces yo llevaré otro traje. Nosotros no sabemos el día de mañana. Por eso, Proverbios capítulo 27, verso 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí de ella, del día. Nadie sabe. ¿Cómo podría saber 1000 años después? Pero hace 1900 años la Biblia terminada. Ustedes hoy y mañana verán historia futura como está escrita la Biblia. Y otra manera, ¿qué es la Biblia? La Biblia es plan de salvación por medio de Jesucristo. Ya. Otra vez, ¿qué es la Biblia? La primera historia. Segundo, plan de salvación. ¿Por medio de quién? Solo Jesucristo. Por eso, aquí la Biblia dice, toda la escrita, toda la Biblia dan testimonio de Jesucristo. Existen toda la Biblia para dar testimonio de Cristo. Todos los profetas, ¿por qué trabajaban? Para dar testimonio de Cristo Jesús. Porque existe Arca de Noé para explicar la salvación de Jesucristo. Arca de salvación. Porque Dios dio tabernáculo para explicar Cristo. Porque vivió en este mundo Abraham, Isaac, Jacob y José. Jacob, otro nombre Israel, para enseñar su vida de Cristo. También José, una sombra de Cristo perfectamente, ¿no? Entonces, a través de la Biblia, cada uno hay que encontrar bien a Jesucristo, ¿no? Ya. Entonces, con esas dos maneras, tenemos que aprender bien la Biblia, podría entender usted claramente qué es la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Ya hoy vamos a ver aquí, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículo 9-10.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún lo era hecho, que digo, mi consejo, mi plan, mi consejo, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es la historia? Dios en la historia cumpla su voluntad, su consejo. Cuando se cumpla su voluntad, va a terminar la historia. Ya, ayer aprendimos nombre de Dios. Ya, primero, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Nombre de Dios? Jehová. Ya, nombre de Dios. Primero, ¿qué? Jehová. Significa yo soy. Yo soy. El que soy. ¿Vale? Eres eterno. Yo soy el que soy. De Jehová. ¿De otro nombre? Elohim. En el principio creó Dios, creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim significa poderoso, todopoderoso, ¿no? Creador. ¿Y otro nombre? Adonai. Uy, muy bien, muchas gracias. Significa Señor o dueño, ¿vale? Es el nombre de Dios. Aquí Jehová Dios, ya Dios, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando cumpla toda su voluntad, Dios va a terminar historia. Por eso la Biblia es historia de humanidad. Entonces, ya desde ahora ya vamos a empezar. ¿Dónde empezó historia de humanidad? Génesis, capítulo 2. Ya, primer libro, vamos a ver. Génesis, capítulo 2. Versículo 10 al 14. Ya, primer capítulo es creación. Segundo capítulo, ya, ¿dónde empezó la historia de la humanidad? Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se le partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Itegel. Este es el que va a oriente del Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Historia de humanidad. ¿Empezó dónde? En el huerto de Edén, la Biblia dice así. Muchos escuchando palabra Edén, wow, eso, un mito, leyenda, ¿no, pastor? Así dice. Ustedes, la Biblia, si fuese mito o leyenda, ¿por qué tenemos que creer la Biblia? ¿Por qué tenemos que creer mito o leyenda? No necesitamos creer. Eso es historia. Por eso sale el nombre, su ubicación, situación, y qué tipo de país estaba allí. Todo sale aquí. Edén significa gozo, alegría, gozo, ¿no? Dios, para darnos gozo verdadero, creó a los hombres también Edén, huerto Edén. Allí un río, pero para regar el huerto Edén, pero se le partía en 4 brazos. Primero, su nombre, sale todo nombre, Pisón. Segundo nombre, Gihón. Tercer nombre, Itegel. Es en hebreo. Traduce en griego, Tigris. Han escuchado Tigris, ¿no? Tercer río de huerto Edén, Tigris. Último, cuarto, Éufrates. Aquí también sale Itegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Asiria, Siria igual hoy en día. ¿Se entiende mi palabra? Siria, Asiria. 4 ríos fluían en huerto Edén. Pero hoy en día entre 4 solo queda 2, tercer y cuarto. Tigris, Éufrates. Empieza Turquía y Siria, Irak.
y salir al Golfo Pérsico. Nosotros aprendemos en la escuela historia universal, los profesores todo enseñan contexto. Historia de humanidad, ¿dónde empezó? Mesopotamia. ¿Dónde? Fluían dos ríos, Tigris y Éufrates, como la Biblia. Antes ya, Napoleón conquistó Egipto y encontró una tierra muy famosa. Interpretando esa letra, los arqueólogos, historiadores, empezaron a conocer historia antigua. Solo pasó 200 años, poco más, 200 años. ¿No? Antes, nadie sabía dónde empezó primera civilización, historia de humanidad, pero hace 3.500 años la Biblia dice en el huerto de Edén, había cuatro ríos, entre el cuarto, hasta ahora siguen fluyendo dos, Tigris y Éufrates, Mesopotamia, como hoy en día historiadores han dicho, ¿no? Pero ¿por qué huerto de Edén? Es un paraíso, pero hoy en día está lleno de arenas, desiertos. ¿Qué pasó? Sí, los hombres cometieron pecado, pero Dios maldijo a la tierra, esa tierra fértil. Para eso se ha convertido en tierra desierto. Y huerto de Edén, sepultado, entrado bajo de la tierra. Así la Biblia ha explicado. Entonces, ¿por qué desierto? Solo está lleno de arena. Allí sale un montón de petróleo. ¿Qué tiene sentido estos? Antes había muchos árboles, animales. Sobre todo los fósiles de árboles gigantes salen desiertos. ¿Por qué? Antes vivían muchísimo árboles gigantes. Sí, ¿verdad? Esa historia. Vamos a ver Ezequiel 31. Ezequiel 31, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 31, versículo 18. Explicando destrucción de Egipto, aquí explicado destrucción de huerto de Edén. Ezequiel capítulo 31, versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Es decir, árboles de Edén, muy grande, muy glorioso. Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. En lo profundo de la tierra, derribado, bajo de la tierra. Hoy en día, 60% de petróleo del mundo sale de Oriente Medio. Arabia Saudí, Irán, Irak, Turquía, etc. Esos sitios. Antes, donde que fluían 4 ríos. Los satélites artificiales sacaron foto que este sitio, abajo de arena, desierto, huella de ríos. Encontraron 2 ríos grandes. Esos 2 ríos al final encontraron, ¿dónde? Como Tigris y Éufrates. Se unieron esos 4 ríos. Entonces ahora 2 fluyen y abajo de la tierra 2 ríos antiguos, abajo de desierto. Se ha sacado foto. Ya, vamos a ver aquí. Arabia Saudita, también fue un lugar fértil. Un satélite de Estados Unidos descubre recientemente un río de hace 6.000 años bajo el desierto. Eso foto de satélite. Si quitar arena, abajo sale río. Aquí, desierto, Arabia Saudí,
hace 6.000 años, ese río ya encontrado al final, ya encontrado como conectado con río Tigris-Éufrates. El Sahara, el mayor desierto cálido de la tierra, pero hace unos miles de años fue el hogar de las primeras civilizaciones humanas. Aquí, foto eso. Es la huella que fue cortada por la erosión fluvial. Fluyeron los ríos en Sahara. También aquí sale mucho rupestre, aquí dice paleolíticos. Antes había muchísimos como ganados allí, vivían. Hoy día nadie puede vivir allí, pero antes sí. En antiguo lugar de Huerta Edén. El Huerta Edén estuvo en Mesopotamia, dice aquí. El equipo de investigación estadounidense descubrió los rastros del río Pisón, primer río, aquí abajo. Ya, Tigris, Éufrates, algo golfo férstico, solo desierto todo. Pero ¿por qué allí sale un montón produce petróleo? Una cosa muy sencilla. Antes vivían muchísimos animales, plantas y sepultados, derivados abajo de la tierra. Sobre todo, en nuestra época, siglo XXI, ya ha avanzado mucho tecnología. Hace unos años hubo una investigación en la búsqueda genética de patriarca de la humanidad y se descubrió una verdad muy asombrosa. Es verdad que todas las mujeres del mundo, todas las mujeres son descendientes de una sola mujer, es verdad, genéticamente. Todas mujeres del mundo descendientes de solo una sola mujer, tiene misma madre. ¿Por qué? Hay un gen en la placenta de la mujer que la verdadera madre transfiere a su hija y todas las mujeres del mundo tienen el mismo gen. Por tanto, los científicos llamaron a esta primera mujer Eva, como la Biblia. Es verdad, todas las mujeres vienen de una sola mujer. También los genéticos, científicos, investigaron los hombres. Wow, se encontraron que todos los hombres tienen mismos variantes. Este mismo gen. Todos los hombres del mundo. Vienen los hombres también de un hombre. Genéticamente. Ustedes pueden buscar todo, encontrar todo por internet. Todo. Cualquier persona por internet puede encontrar todo esto. Por eso dice aquí, Adán realmente existió. La Biblia dice, de un hombre, de una mujer. Sí, ¿verdad? Cuatro tipos sanguíneos, ¿no? 4 tipos, ¿no? Si fuese Adán, AO, Eva, BO, por ejemplo, AB, AO, BO, O, AB, A, B, O. 4. Sí sale. Es historia. No es mito ni leyenda, la Biblia. Ya volvamos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando ustedes lean la Biblia, primero piensan así, la Biblia, toda la Biblia pueden dividir en dos partes, como por Jesús, antes de venir Jesús, Antiguo Testamento. Y después Jesús, Nuevo Testamento. Pero históricamente así podemos entender que todos los capítulos de la Biblia ponen primero 11 capítulos y el resto, otra parte. 11 capítulos antes de llamar patriarca de Israel Abraham, historia antigua. Y después llamar Abraham, otra historia. Así podemos dividir dos partes. Antes de llamar Abraham, patriarca de Israel, 11 capítulos explicado cuatro temas. Génesis capítulo 1, 2, ¿qué? Creación. ¿Vale? Dios cómo creó universo, al mundo. Segundo, corrupción o depravación. Los hombres cometieron pecado porque empezado dolor, sufrimiento, miedo en la tierra. Capítulo 3, 4, 5. Depravación y caída o corrupción de los hombres. Desobediencia. Tercer, diluvio Noé. Después rechazado los hombres de Huerta de Edén, ya ha aumentado la población, está lleno de los hombres en la tierra, también está lleno de pecados, violencias, corrupción. Dios juzgó al mundo con agua, porque eres juez justo, eres creador, también eres juez justo, con agua. Por eso, 4 capítulos explicó diluvio Noé. ¿Por qué con 4 capítulos? Porque ese acontecimiento muy importante para conocer a Dios. Capítulo 6, 7, 8, 9. Y último, ¿qué? Torre de Babel. Los descendientes de Noé estaban juntos, como hoy en día tierra Mesopotamia, Irak. Ellos querían edificar una torre para alcanzar el cielo. Allí Dios difundió lengua, idiomas. Por eso, según su lengua, los hombres se dispersaron. Esparcieron. Dispersaron. Ya. Hoy en día los lingüísticos encontrar antes había solo una lengua. ¿Ustedes saben estos? Siglo XX, XXI, los lingüísticos. Ellos encontraron antes, aunque en este momento más de 6.000 idiomas, pero antes solo había un lenguaje, uno. Empezar de Mesopotamia, todo he encontrado Sí, ¿verdad ustedes? Como la Biblia. Pero entre 4 acontecimientos importantes, vamos a aprender poquito. Tercero, ¿qué? Diluvio Noé. Aquí, vamos a ver aquí, versículo, capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Se arrepintió. Le dolió en su corazón. Los padres trabajan mucho por sus hijos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Los padres quieren muchísimo que sus hijos crezcan bien. Corporalmente, carnalmente, mentalmente. Crezcan bien. Un hombre bueno, un hombre grande,
¿eh? Todo quieren. Por eso trabajan mucho. Pero su hijo, por un ejemplo, por hijo, haciendo malas cosas, ¿eh? Siempre quiere ocio, alguna otra cosa, no quiere trabajar, no quiere estudiar, quiere vivir como un perezoso. Dolería muchísimo, le dolería mucho a su padre y madre, ¿no? Dios crea a los hombres. Sí, primero para su gloria, también para bendecir a los hombres. Pero los hombres no quieren escuchar palabra del Señor, sino quieren vivir según sus maneras, en pecado. Por eso aquí dice, se arrepintió. Dios se arrepintió de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón. Aunque ama muchísimo a los hombres, siendo juez justos, hay que juzgar, según la ley. Por eso sale aquí, diluvio Noé, con agua. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10 y 11. 10, 11. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Era año 600 de la vida de Noé. ¿Era año qué? 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya. Algunos quieren conocer a Dios, por eso empezó a leer la Biblia, Génesis. Primera parte, ya no entiendo, pero bien, puede ser, pero llegando aquí, ¿qué? 600 de la vida de Noé. Otro sitio, ¿qué? 930 años vivió. ¿Qué? 969. Increíble, no puedo creer así. Algunos dicen, ¿no? Usted, Génesis, ¿quién escribió? Moisés. Moisés teniendo 120 años, él murió. ¿Pero por qué? Poniendo aquí los días de vida. Por ejemplo, Adán vivió de edad 930 años. Y Matusalén, 969. ¿Por qué él escribe así? Porque antes vivió así los hombres. Vivieron así los hombres. ¿Por qué? Ya. Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 1. Dios cuando creó la tierra, universo, la Biblia explica así. Ya hoy en día en el aire no existe esto, pero antes del diluvio Noé, existía una capa de aguas. Génesis capítulo 1 explicados. Segundo día. Hoy en día del sol salir que los rayos, por ejemplo, ultravioleta, etcétera, destruyen nuestro cuerpo, célula, todo. Pero si existiese, como la Biblia, que la capa de agua, total la tierra protegida. Hoy en día ya no existe agua. Por eso existe polo norte, polo sur, gracieles, está lleno de nieve, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bajo 60 grados, 70 grados, nadie puede sobrevivir. Pero, ¿por qué siglo XX los científicos visitaron estos sitios, encontraron muchísimos animales, dinosaurios, mamut, plantas, hierbas? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes? Hoy en día no puede explicar. ¿Por qué antes? Polo norte, polo sur. Allí vivían muchísimos dinosaurios, árboles, plantas, hierbas, muchos animales. Si fuese el agua, así,
todos rayos del sol malos, de estos ya puede proteger. También sol, calentar agua. Por eso la tierra casi tuviese mismo clima, misma temperatura. Porque no solo aquí, dando que la temperatura ya puede calentar todo agua, ¿no? Por eso tuviese mismo temperaturas. Total protegido. Por eso los hombres podían vivir sin problema casi 1000 años. Por eso sale todo, la Biblia, cada hombre antes del diluvio Noé, descendiente de Adán, una persona importante, su edad. Pero después del diluvio Noé, sus promedio de edad así caído, ha llegado 70, 80 más o menos años. Así la Biblia explica. Entonces, la Biblia ha explicado que Dios juzgando al mundo, primero, 40 días, 40 noches, llovía. Hoy en día no puede 40 días, 40 noches, pero en aquel momento puede ser. Eso ya cae. Entonces, ¿solo 40 días, 40 noches lloviendo puede tapar toda la tierra? No, la Biblia explica una cosa importante. Abajo de la tierra había grande abismo, las fuentes de grandes abismos. Allí salieron un montón de cantidad de aguas. Otra vez, vamos a ver capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de, ¿qué dice aquí? Grandes abismos. Primero, abajo de la tierra, grandes abismos, las fuentes rotas, y cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de la bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Murió toda carne. Es el juicio de Dios. Hoy en día encontraron abajo de la tierra, más o menos 700 kilómetros abajo de la tierra, hay océano, usted sabe. También muchos sitios hay huella, arrastro que aguas salieron antes de abajo. Hoy en día encontrarán muchos sitios. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se le tiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí sale la palabra Ararat. Dice, reposa el arca de Noé en el mes de séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ararat significa Armenia. ¿Han escuchado Armenia, no? Un país, Armenia. Azerbaiyán, Armenia. Aquí, por ejemplo, Turquía, Irán. Aquí arriba, Armenia. Azerbaiyán, ¿no? Oriente Medio. Entonces, los montes de Ararat reposó arca. ¡Wow! En la historia, muchas personas encontraron arca de Noé en monte de Ararat. Un historiador de Babilonia, él mencionó, arca está en Ararat. También, siglo XIII, un italiano, Marco Polo, ¿han escuchado, no? Él también escribió en su libro. Y siglo XIX, XX, durante 200 años, más de 200 personas encontraron esta arca
en la nieve, abajo de nieve, ¿puede ser? En Monte de Arda. La Biblia es verdad. Ya, vamos a ver aquí. ¿El diluvio universal fue real? Sí. ¿Por qué? Primero, escritos antiguos con la misma historia. Todo el mundo, más de 200 narración, historia, que antes un Dios se enojó, juzgó al mundo con agua, por eso solo sobrevivió una familia. Su nombre, Noé, Noah, etc. Un poco ya variación, pero una historia igual. Todo el mundo, aquí Europa, Latinoamérica, China, Corea, todo el mundo tiene esa narración. El 85% de la corteza terrestre es sedimentaria por diluvio. La cantidad del agua en el mundo ya otra vez puede tapar toda la tierra. Descubrimiento de Arca de Noé. Ciudades submarinas. Ya vamos a ver. Primero, el diluvio universal, una verdad histórica que no se puede negar. ¿Por qué? 85% de la tierra en capas sedimentarias. Todo el mundo ustedes pueden encontrar. Todos los continentes, toda la tierra. Por catástrofe, diluvio, ha formado la tierra. Sí. Fósiles muestran una catástrofe mundial del día en que los dinosaurios murieron. Porque billones de animales, desde dinosaurios hasta como conchas, se han hundido juntos, se han convertido en fósiles, billones de millones. Muchísimos sitios, todo el mundo. ¿Por qué? Había catástrofe. Explica esto. ¡Ey, qué pena! Es nada más pesar, pero convertido en fósil, ¿no? Lamentable situación, dice, ¿no? Los peces generalmente no pueden ser fósil, porque cuando muere, ya, se, como se dice, que flota, flota, ¿no? Entonces no se puede. ¿Por qué un montón de peces sale como fósil? Porque cuando estaban vivos, por un catástrofe, ¿verdad? Y muchas conchas. Cuando concha muere, todo está abierto así, abrida, ay, sí, ¿no? Abierta su boca, pero porque los fósiles de concha, todo está cerrado. Porque cuando estaba viva, sí, ¿verdad? Los fósiles salen así todo. Andes, los Andes, montaña muy, muy alta, grande, pero porque allí sale muchas conchas, mariscos, porque antes era mar, dice, ¿no? Sorpresa, hallan restos fósiles de animales marinos en Bolivia, un país sin salida al mar. Fósil marino encontrado en la cima de Monte Everest, un monte más alto del mundo, 8.000, más de 8.000, ¿no? Allí sale, ¿qué? Fósiles mariscos. Podría probar el gran diluvio. Es verdad. Encuentran fósiles de peces desconocidos en los Alpes, Europa también, Alpes. Aquí, España también, muchos sitios, porque en Torcal de Antequera, al lado de Málaga, yo fui 2 veces allí, he explicado todo, antes aquí abajo del mar. También Cuenca, 1.200 metros, Ciudad Encantada, explicado antes aquí abajo del mar. Todo el mundo, ustedes, no solo en 2 sitios. Fósiles polístratos. Es fósil muy importante. Árboles fósiles verticales son la evidencia de catástrofe. ¿Por qué todo el mundo sale ese tipo de fósil, árbol?
poliestrato. ¿Qué son estos? Cuando árbol se cae, muere. Así, ¿no? Pero porque un montón de árboles del mundo sale forma vertical. ¿Qué son estos? Cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo, había catástrofe. ¿Se entiende mi palabra? Es muy importante, ¿por qué? Evolucionismo, para negar creación en Dios, ¿qué dice? Para aumentar esta cantidad de tierra, de billones de años, pasando millones de años, evolucionado de ameba, algo así. Pero no ustedes, había catástrofe. Un momento cuando estaba vivo árbol, porque el árbol no puede vivir millones de años. Había diluvio, catástrofe. Sale todo el mundo así. ¿Por qué escuela no enseña estos? El embrujo de los desiertos de sal. ¿Por qué interior del continente sale muchísimo lago de sal? Uyuni, muy famoso Bolivia. Pero no solo Bolivia. China, Túnez, Estados Unidos. Aquí Chile, todo el mundo. Rusia también, muy famoso. Polonia, yo Polonia también fui. Todo el mundo, porque en continente interior sale muchísimo estos. Así, el lugar de producción mundial del sal. Sobre todo, antigua, majestuosa, 9 ciudades, ya hasta ahora he encontrado solo 9, pero 9 ciudades bajo el agua que desafían a la historia. ¿Qué? Abajo del mar, océano, ya conservado muy bien una ciudad antigua. ¿Qué? Los antiguos, movilizando buceo, equipo de buceo, construyeron abajo del océano una ciudad así. Es imposible ustedes. ¿Cómo puede explicar? Antes allí no había el mar, no había aguas, pero ahora ya tapado, ¿no? Aquí, hace más de 6.000 años, Grecia, aquí, mar Mediterráneo, Grecia, Jamaica, aquí Cuba, Caribe, míreme estos, pirámides. ¿Por qué todo el mundo tiene el mismo tipo de torre, pirámides? ¿Por qué? No solo aquí, que Oriente Medio, África, Latinoamérica, China, Corea, ¿por qué todo el mundo sale mismo tipo de torre, como pirámides, así? Todos descendientes de Noé, todo. Por eso han tenido misma forma, cultura, algo, historia. India, Japón, Océano Pacífico. Abajo del mar hay ciudad antigua. ¿Cómo puede explicar esto? Si no existe diluvio. En busca del arca de Noé, eso, Monte Ararat, más de 5.000 metros. Por eso, encima de esta montaña siempre tapado con nieve, ¿no? Por eso podía guardado arca durante miles de años. En el arca de Noé está entre el hielo del monte Ararat. Ya sacaron muchas fotos. Fernando Navarra encontró rastro de arca de Noé, él cortando 1,50 m y investigaron. Los científicos dicen, eso de madera, cofer, hace 5.000 años, igual que la Biblia historia. Alrededor de esta montaña, Ararat, no hay ese árbol en la historia. ¿Pero por qué? Allí, abajo del hielo, sale ese de cofer, de árbol, eso, de madera.
Hallan un arca de Noé en el monte Ararat en buen estado. ¿Puede el arca de Noé contener todos los árboles? Sí, en rotundo sí. Todo, científicos calcularon todo. Los bosques secretos antárticos. La Tierra estaba protegida gracias a la capa transparente de agua que cubría la atmósfera. Encontraron fósiles de dinosaurios cerca de Polo Sur. ¿Por qué Polo Sur? Había muchos dinosaurios. Después del diluvio Noé, por ejemplo, dinosaurios, algunos 30 metros, sí, cuello muy largo, como jirafa. Usted dinosaurio conoce, ¿no? Eso, muy largo. Entonces, en nuestro ambiente, presión, atmósfera, no puede sobrevivir. Por eso, de repente, murieron todos. Ya. Falta también comida. Encontraron un mamut de 23.000 años de antigüedad en hielo de Siberia, porque toda la parte de Siberia, generalmente bajo 30 grados o 60 grados, allí sale un montón de mamut, ponemos de elefante, ¿no? Antes aquí también había clima muy bueno. Descubren océano gigante a 700 kilómetros debajo de la Tierra. El hielo de Polo Norte y Polo Sur, si se lo derritiese, ya puede tapar toda la Tierra. Entonces aquí dice, evidencia arqueológica de la Biblia. La Biblia es precisa. El escenario de los milagros ha existido de la verdad. La arqueología descubre la veracidad de la Biblia. Antes, el misterio de la Biblia negado por la ciencia. Ahora la ciencia lo aprueba. La Biblia es cierta, es verdad. No es mito ni leyenda. Ya. ¿No es así ustedes? Segunda Pedro, vamos a ver. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí dice, el mundo de entonces, época de Noé, pereció anegado en agua. Es la verdad histórica. Pero la Biblia, Pedro, ¿qué quiere decir? Habrá otro juicio con fuego. Él quiere decir aquí, estos. Diluvio Noé. Eso es histórico. Eso es historia. También esta palabra también será cumplida. La Biblia ha explicado, Noé, cuando construyó arca, él anunció la justicia, voluntad de Dios, pero ninguno escuchó, entró esa arca. Solo 8 personas, solo su familia fueron salvadas, así explicadas. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Los que en los tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. De acuerdo con los científicos, más o menos 300 millones de personas vivían en aquel momento, pero solo 8 personas aceptaron palabra, entraron al arca, fueron salvadas. ¿Quiénes? Noé y su esposa, 3 hijos y 3 nueras,
¿Correcto? ¿Nueras? 8. 8. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Pocos, ¿no? Porque Pedro dice así, ahora también igual. ¿Cuántos? Nadie sabe, pero la Biblia siempre nos enseña, son poca gente. Creen en el Señor correctamente. Acepta su palabra. Ya. Primero yo quiero decir, ustedes, la Biblia no es mito ni leyenda, sino historia. Vamos a ver, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. 3 versículos muy, muy importantes. Nuevo Testamento es citado varias veces para explicar la justicia, la salvación, bondad de Dios. Ya vamos a ver. Aquí sale 3 palabras importantes. Yo les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, después Dios cambia su nombre, Abraham, ya Abraham primero, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra de te mostraré. Primero ya tierra, aquí sale, tierra de Canaán. Segundo, versículo 2, y haré de ti una nación grande, ya nación, ya primero tierra, segundo nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya sale palabra tercer, bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya última parte, muy importante este versículo. Ya otra vez yo leo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, hace 4.000 años, hablando a Abraham, había pensado en nosotros, dice aquí, serán benditas. Hay bendición solo en ti, todas las familias de la tierra. ¿Qué son estos? Por ejemplo, Nuevo Testamento. Primero capítulo empieza así. Libro de genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza. ¿Qué significa estos? Antiguo Testamento sale 2 gran promesas. Dios dio a David, a Abraham. Esas promesas se han cumplido en Cristo Jesús. Por eso el Nuevo Testamento empieza hijo de David, hijo de Abraham, Jesucristo. Genealogía. Así empieza a explicar, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, pensando en nosotros también, aquí, en nosotros, había dicho esta palabra. Yo explico. Ya, mírenme aquí ustedes. ¿Están un poco cansados? No. Gracias. Ya vamos poco a hacer masaje al lado, yeah. Sus compañeros. Ayúdale poco ya. Masaje poco. Por favor. Wow. ¿Están contentos, no? Ok. Ya vamos a ver aquí, ya. Ya yo voy a resumir toda la Biblia para que ustedes entiendan bien este versículo, también toda la Biblia. Dios, porque dijo a Abraham, serán benditas en ti, Abraham, tú, en ti, todas las familias de la tierra. ¿Por qué dijo así? Ya, estos. Génesis, primer libro, sale 4 importantes personajes. Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob y entre 2 hijos José, ¿vale? 4 patriarcas de Israel.
segundo libro, Éxodo, Israel sale como una nación, no una familia, desde una nación, Éxodo. La Biblia dice, Dios a Israel, vosotros sois mis testigos. Ya, para escoger, elegir un pueblo, primero Dios llamó su patriarca Abraham. A través de Abraham, Dios escogió un pueblo entre todas las naciones. Nombre, Israel. El que lucha con Dios. Eso, Israel. Palabra, ¿vale? ¿Qué? El que lucha con Dios. Israel. Dios escogió un pueblo, Israel. ¿Para qué? Haciendo gran milagro en su historia para mostrar Jehová Dios, ¿quién escogió a Israel como su pueblo? Él solo Dios. No hay otro Dios fuera de él para explicar estos. Dios en la historia de Israel hizo milagro. Mostró él solo Dios, no hay Dios fuera de él. Por eso Israel, pueblo de Israel, ellos testigos de Jehová. En España hay muchos, dicen, soy testigo de Jehová. Latinoamérica también, dice, soy testigo. ¿Por qué usted testigo de Jehová? Creo que somos Isaías 43. ¿Ustedes han leído Isaías desde 40 hasta 48? Isaías desde 40 hasta 48, explicando historia pasada de Israel, futura de Israel, explicando, vosotros sois mis testigos, así explicados. Solo cogiendo palabra testigo, somos testigos. No, ustedes. Los creyentes entre gentiles, nosotros gentiles, creen en Jesús correctamente. La Biblia, ¿qué dice? Testigo de Cristo, así explicados. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dice que, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, no testigo de Jehová. Dios a través del milagro mostró su poder. Solo Jehová, Él solo Dios, Él existe. A través de la historia de Israel. Y después Israel creyó en Dios, por eso dio palabras del Antiguo Testamento. Según palabra de Dios, Dios envió Cristo Salvador, pero es Cristo Salvador a través de la palabra de Dios hay que creer, no por milagro, por palabra de Dios hay que creer. Por eso, haciendo milagro, Dios mostró, Él solo Dios, no hay otro Dios verdadero, único Dios verdadero. Israel creyó, entonces Dios dio palabra, eso, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento hay muchos contenidos, pero podemos resumir así, muy sencillo. Enviará Salvador. Salvador. Vamos a buscar un versículo. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras indica Antiguo Testamento, porque cuando habla Jesús esta palabra todavía no está escrito Nuevo Testamento. Ellas, Escrituras, son las que dan testimonio de mí, de Cristo Jesús. Este tipo de palabras sale en un montón de sitios, muchos sitios. Jesús dijo, yo he venido para no para abrogar la palabra de Dios, sino cumplir la palabra de Dios. Él explicaba muchas veces. Vamos a ver aquí. Según Antiguo Testamento, promesa de Dios, vino a este mundo Cristo hace 2000 años. Su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Gabriel dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús significa Yeshua, Jesús significa Salvador.
Dios es Salvador. Jesús, Yeshua. ¿Eh? Cristo significa Mesías, Salvador, Cristo. Según su palabra, promesa de Dios, Cristo vino hace 2000 años en este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Para darnos bendición verdaderos. Sí, ¿verdad ustedes? Dios quiere bendecirnos, pero los hombres no quieren recibir. No escuchar su palabra. No quieren aceptar sus gracias. Cristo vino a este mundo llevando todo nuestro pecado. En la cruz, sufriendo, lacerado, molido, castigado, condenado en vez de nosotros. Hasta última gota de sangre derramando para nosotros. Él dijo, consumado es. Y murió. Al tercer día resucitó. 40 días estando con discípulos, subió al cielo. 50 días, el día Pentecostés. Pentecostés significa 50. Él descendió como forma de Espíritu Santo. Por eso empieza del 1900 años hace iglesia en Jerusalén. Ya, la Biblia. Ya, digo yo, Cristo. ¿Por qué vino a este mundo? Para cumplir la salvación. Él dijo, consumado es. Ya hecho, consumado. ¿Por qué en el mundo muchos no hay salvación? Aunque Cristo dijo, ha hecho, consumado es. Porque no saben bien. Los discípulos, apóstoles, habían visto, según promesa de Dios, Cristo, cómo cumplió salvación. Ellos, por medio del Espíritu Santo, escribió Nuevo Testamento. Antiguo, nuevo, todo ya preparado. Entonces, Evangelio, esa palabra, buenas nuevas, se ha difundido hasta ahora todo el mundo. Esa bendición. Por eso, Efesios capítulo 1 ha explicado, bendito Dios de nuestro Padre. Él los bendijo, bendicirá, no, bendijo con toda la bendición espiritual en el lugar celestial en Cristo Jesús, explicando el Evangelio. Yo digo a ustedes, hace 4000 años, Dios habló con Abraham diciendo, será benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? A través de este proceso. Evangelio de la bendición, evangelio de la salvación. Ustedes sabrán poco después que es bendición verdadera. Dios que ha preparado. ¡Wow! Solo Dios puede preparar esa gran bendición. Esa bendición, esa salvación ha llegado todo el mundo, sobre todo hasta aquí. Este seminario yo voy a explicar estos, sobre todo último día. Para que ustedes entiendan el evangelio, yo explico una a una. Una a una. Por eso Israel, en la historia, Dios hizo gran milagro. Hoy aprendemos solo una cosa. Vamos a ver Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Versículo 28. Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Cuando estaba en Egipto, Israel, Dios llamó a Moisés y envió para salvar a ellos, haciendo 10 gran milagros, plagas, juzgando a Egipto y salvó a Israel. Cuando Israel salió, los egipcios, ejércitos de Faraón, le siguieron a Israel. Por eso Dios separó el mar rojo, hizo pasar a Israel en medio del mar rojo. Cuando ejércitos de Egipto entraron en el mar rojo, Dios, ¿qué hizo? Lo sepultó con agua. Los sepultó con agua y mostró su gloria. Eso, libro Éxodo. Es también, algunos piensan, es un mito. No es mito ustedes. Hoy en día se revelaron todo. Es su historia.
Sobre todo, ¿quién persiguió a Moisés? Entre faraones. También he encontrado ese hombre, faraón Merneptah, y porque en Egipto hay muchas momias, ¿no? Reyes, faraón. También ruta de Éxodo encontrados hoy en día. Pues hoy en día muchos saben a esa historia. Ya vamos a ver aquí. Israel, pueblo de Dios. Ya. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Porque Dios escoge entre muchísimas naciones Israel. ¿Por qué no España ni Corea? ¿Por qué Israel? Deuteronomio capítulo 7 explicado, ellos son pocos, insignificantes. Por eso, a través de débiles, insignificantes, Dios quiere mostrar su gran poder. Por eso escogió a pueblo de Israel. Así, Deuteronomio capítulo 7 explicados. La soberanía de Dios en la historia. ¿Ustedes alguna vez han pensado este tema? Aquí yo leo. Los israelitas ya hallaban rodeados de pueblos más numerosos y fuertes de ellos que ellos. Sin embargo, ¿dónde están hoy en día los dioses de esas otras naciones? ¿Y por qué el Dios de Israel sigue siendo adorado en todos los rincones de la tierra? En la historia, billones de dioses existían, sobre todo países poderosos. Ellos adoraron sus dioses. Israel siempre pisotea de la historia. ¿Por qué solo Dios de Israel hasta ahora adorado? Otro Dios de todo desaparecido. ¿Alguna vez han pensado ustedes? 3 grandes religiones en el mundo dicen: cristianismo, judaísmo, islamismo, todo mismo Dios dicen. ¿Qué son estos? ¿Estuvieron los judíos cautivos en Egipto? Aquí dice: indudablemente el retrato Lobot coincide con el de los descendientes de Jacob, Israel, que menciona el Génesis, ¿verdad? La estrella David, Israel, controla el mundo. Los judíos inventaron banco, tiene capital, dinero, poder de capital, controla el mundo, ¿no? El poder de los judíos, porque yo explico esto. Aquí sale también sus maldiciones, sus bendiciones, todo, pero una parte de su bendición, Dios dará a ellos, ¿qué? Capaces, poder de ganar dinero. Sale varios sitios. Control del Congreso de los Diputados y el Senado de los Estados Unidos en manos de los judíos. Conocer a los judíos es conocer al mundo. No conocer a los judíos, no conocer al mundo. Marx, Karl Marx. Comunismo. ¿Qué son estos? ¿Dónde está el cielo? Aquí es paraíso. Eso es comunismo. Charles Darwin, judío. Dios creó toda la cosa, no evolucionado. Los pensadores judíos, ¿por qué inventan muchísimo este tema? Al contra de la Biblia. Los judíos no quieren que los gentiles creen en Dios. No hay cielo, paraíso. Aquí cielo, paraíso. No existe Dios, porque judíos hace 2000 años, ellos pensaban los gentiles, lo siento, son perros. Aquí en la historia, por ejemplo, a los judíos dijeron marranos, ¿no? Hace 2000 años, judíos pensaban los gentiles son perros, así, ¿verdad? Ellos no tienen alma, espíritu, porque son animales. De este pensamiento sale todos. Libro hace 100 más años, Protocolo de Judíos, allí sale, con 13S, controlará los gentiles. ¿Qué? ¿Sabe, no?
sports, deporte, sexo, screen, pantalla, película, YouTube, etc. Con 3, ellos quieren controlar todo el mundo. Sí, como su plan. Eso sale casi 200 años antes de ese libro. Todo el mundo aficionado. Están locos de deporte, película, screen, sexo. ¿Por qué? Ellos, judíos, para controlar todo el mundo, dan estos a los gentiles. Ya, eso no es tema, pero a veces necesitan este conocimiento para entender última época. Ya los judíos así, ¿ya? Entonces los judíos no son creyente verdadero, pueblo verdadero de Dios. En la historia siempre se rebelaron contra Dios, pero Dios cumpla su voluntad. Siempre. Google, Facebook, fundador de esta empresa, son judíos. Todo. Yo no. Él sí, yo. Sí. Hace 20 años yo estaba en Estados Unidos, enfrente de Casa Blanca, casa del presidente. Eso. Holocausto. Museo. Judíos, cómo murieron en la historia. Yo iba un montón de veces allí, porque yo esto efecto. Aquí, cuando entramos enfrente de pared, está escrito Isaías 43, You are my witness. Vosotros sois mis testigos, indicando judíos. El ejército que persiguió a Moisés descubierto bajo las aguas del Mar Rojo. ¿Cuál es la ruta del Éxodo? Ya. Aquí 2 sitios, todo Mar Rojo. Históricamente muchos pensaban por aquí, ya pasó, judíos pasaron, pero no, aquí, ya. Aquí se llama Nueva, aquí. ¿Por qué aquí importante, ustedes? Aquí hay Monte Horeb. Aquí, Arabia Saudita, ¿correcto? Arabia Saudita, ¿no? Aquí. Porque en la historia muchos pensaban Monte Sinai, aquí en Monte Sinai, porque en Península Sinai diciendo, siglo IV, madre de emperador, Constantinus, ella dijo, aquí, ya, por eso he empezado, ya todo el mundo, aquí, ya, Monte Sinai. Pero Gálatas, capítulo 3, explicado, Monte Sinai está en Arabia Saudita. Eso, más o menos. La Biblia. Paso aquí. ¿Cómo puedes saber? Aquí, 2 sitios. Eso, acantilados, 1000 metros. Aunque fue ya desaparecida agua, no puede pasar 1000 metros acantilados. Pero asombrosamente, solo dentro aquí, enfrente de Nueva, hay un puente. Entonces, cuando ya desaparece agua, puede pasar este sitio. Aquí ya. Eso. ¿No? Al lado de este puente, sitio, sale muchísimo los carros, caballeros que se utilizaron hace 3000 años en Egipto, misma forma, encontrados. Mire, aquí. Los arqueólogos movilizando equipo de buceo encontraron muchos. Ya. Y porque aquí, ¿qué? Arabia Saudita, siempre ya cambiando. Inglés poco es. Al contrario. Mortero. En la historia nunca vivían los hombres. Pero ¿por qué sale muchísimo mortero allí? Porque los judíos 40 años ellos comieron maná. ¿No? La ruta de Éxodo, el monte Sinai, está en Arabia. Gálatas capítulo 4, versículo 25. Sobre todo aquí,
cima de ese monte ya quemado, ¿no? Éxodo capítulo 20 explicado, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, había fuego, por eso quemado. Y al lado de monte Sinaí hay cueva, que libro de Reyes explicado, Elías huyó allí, monte Joreb. Hay una cueva, allí estaba, ¿no? Esto, al lado. Y Éxodo capítulo 17, y otro sitio sale, Moisés golpeó roca, por eso salió aguas, al lado de monte Sinai, loca quebrantados. Hay huella que salieron aguas, todo en mismos sitios. Esto. Y cuando Moisés recibió 10 mandamientos en el monte Sinai, pueblo de Israel, abajo del monte, ¿qué hicieron? Adoraron ídolo, becerro. Por eso hicieron un altar explicados, pero monte Sinai al lado. Hay un altar grande, hay muchos dibujos becerro. Allí. También ese desierto, aquí mortero, y antes vivían los hombres, lugares. Pues esta ruina podrían probar Éxodo hebreo en la Biblia, y eso menorá, 7 candeleros. Solo los judíos sacerdotes conocían estos, porque en el templo, dentro del templo, solo eso puede encontrar. Pero ¿por qué desierto salen esos dibujos? Porque los judíos 40 años estando allí, dibujaron, ¿no? También letra hebreo antiguo salen muchos allí. Ya, ustedes, ya vamos a ver un último versículo. Deuteronomio capítulo 4. Ya, con este versículo vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34-35. 34-35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ustedes en la historia han visto a algún Dios. Escogió un pueblo entre todas las naciones. Ha dado su plan, su palabra, su consejo, historia futura. O ha hecho milagro en su historia. Ningún Dios en la historia. Pero Dios de Israel, Jehová, Él ha hecho estos. ¿Por qué? Porque para mostrar, Él solo Dios. No hay otro Dios fuera de Él para mostrar estos. Por eso, Israel, ellos, testigos de Jehová. Uno quiere conocer a Dios, hay que saber bien historia de Israel. Ya. Hoy hasta aquí. Mañana explicaré historia futura de Israel. ¿Vale? Ya. Hoy hasta aquí. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú nos has dado tu palabra, tu Santa Biblia, para que nosotros conozcamos a ti correctamente. Muchísimas gracias, Señor. Bendícenos, guíanos para que nosotros recibamos salvación teniendo la vida eterna. Ayúdanos, por favor. Señor, hasta último día, estando con nosotros, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.